por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Y encima de la mesa nuestro primer argumento informativo. Estamos a las vísperas de un día importante para las familias. Mañana se abre el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles en un año que incluye como novedad la gratuidad de 1 a 2 años. Ya saben que este curso que está terminando inauguraba la gratuidad en el último curso de guardería de 2 a 3 años con la correspondiente polémica. También hay que hacer las preinscripciones en los colegios, un trámite complejo porque son muchas las familias que no pueden optar al centro que quieren. Queremos conocer cómo es la situación de este año y lo hacemos con el sindicato CESIF y su presidente Federico Martín. Que está aquí con nosotros en este estudio, agradecemos su presencia. Federico, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos. Y después de la mochila de circunstancias que nos vienen del pretérito más cercano y la pandemia y con el panorama que acaba de describir Sheila, ¿cómo sería la radiografía de lo que viene por delante? A ver, pues si hablamos de la educación en el primer ciclo de infantil, una excelente idea con una pésima ejecución. Siento tenerlo que decir así. La idea es evidentemente buena si lo que queremos es favorecer a los ciudadanos la conciliación de su vida familiar y laboral. En esta comunidad, que es de la que puedo hablar, y en esta provincia, que es la que mejor conozco, la ejecución está siendo pésima. ¿Por qué? ¿Qué falla? Pues falla la planificación. Falla, en principio, el fondo, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esto? Uno, en teoría, había que haberlo integrado en educación. Habría que haberle dado contenido educativo a la etapa. Eso no se ha hecho. Se sigue concibiendo como un servicio más social que educativo. Nosotros entendemos que el componente educativo tenía que estar presente. No se trata solo de entretener a los niños, sino se trata de que, ya que los niños están en un centro educativo, se eduquen. ¿En qué? Eso es lo que tendríamos que haber determinado. Este es el primer punto. Y el segundo punto para nosotros, pues estamos muy decepcionados porque se traslada al ámbito privado algo que debería ser público. En la ejecución que se ha puesto en marcha en Castilla y León, Salamanca en concreto, pues hay 17 centros públicos que acojan niños del primer ciclo de educación infantil, 1 a 3 años, frente a 38 concertados. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que estamos transfiriendo dinero público a cuentas de resultados privadas, ¿no? En lugar de ofrecer un servicio público de calidad a todos los ciudadanos, lo que estamos haciendo es creando un nicho de negocio para determinadas empresas y, sobre todo, empeorando la educación pública. La polémica está en la calle. ¿Qué es lo que sucede? Si yo meto a mi hijo con 1 o 2 años en el centro X, voy a intentar que continúe en el centro X. Si en Salamanca, provincia, capital y provincia, pues tenemos 17 públicos frente a 38 concertados, esto significa que en un plazo muy breve de tiempo nos encontraremos con que cerramos centros públicos y aumentamos aulas en centros concertados. ¿Y esto es una tendencia o es una intencionalidad tendenciosa? A ver, esto sin intención no se puede hacer. Quiero decir, la cuestión es que en este caso la Junta de Castilla y León no ha planteado en los centros públicos cómo voy a abordar esta nueva etapa. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues así, sin más, anuncia: todos los centros privados que quieran participar en esto, que me lo digan. Y cuando ya tiene claro cuántos centros privados van a participar y cuántas plazas pueden ofrecer, solo en ese momento planifica en algunos centros públicos, muy pocos, ¿no? Planifica el ciclo 1-3, con un problema añadido, que es el que ahora mismo tienen, por ejemplo, los padres de Rufino Blanco, que están, su protesta está en la calle, y de algún centro más, porque después de escolarizarlos allí no le garantizan que puedan seguir en el centro. Mientras que en el centro concertado, con esos criterios complementarios que les dan, ¿no?, de si tienes hermanos menores por debajo de ti que puedan entrar en el futuro, o tienes alumnos dentro del centro o antiguos alumnos, te priorizamos.
Los centros concertados con esto lo que están haciendo es negocio puro y duro y garantizarse el futuro frente a unos centros públicos que se van viendo disminuidos. Ahora mismo la proporción público-privada está en torno al 70 público, 30 privado. Con la cifra que acabo de comentar, el vuelco es total. Revertimos completamente el vuelco, el tema, pero vamos, el vuelco es completo. Si hablamos de colegios públicos, pues en lo que es la ciudad tenemos 8, en la provincia 5. Pero es que si vamos a concertados son 11 mayoritariamente en el Alfoz, 12 en la ciudad. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que las personas que ahora viven en el Alfoz, que es la zona de más desarrollo de Salamanca, no tienen oferta, en muchos de ellos oferta pública, les van a traer para acá. Pero ya no voy al Alfoz, que al fin y al cabo se va a defender. Venga, voy a poner zonas intermedias, Golpejas, Villoria, cualquiera de estos, Matilla. Si tú a un padre no le ofreces en su pueblo la posibilidad de escolarizar al niño, si quiere conciliar, ¿qué va a hacer? Pues cuando vengo a trabajar lo traigo, lo dejo en un concertado de los de Salamanca, cuando acabo me lo llevo. Resultado, voy a cerrar la escuela en Matilla. Y dentro de 3 años ya no digo que cierre la escuela en Matilla. Digo, ¿por qué no nos vamos, alquilamos un piso en Salamanca y nos vamos del pueblo? ¿No? Y al final, cuando estamos hablando de la España vaciada y de dónde viene y de aquellos polvos, estos lodos, son muchos ingredientes para que el guiso sea como es. Federico, ¿cabe la posibilidad, no sé si lo han planteado como posibilidad, de que las guarderías, para que todo el mundo nos entienda, públicas, estén adscritas a algún colegio público para que se pueda garantizar esa continuidad? No es necesario. En realidad, la guardería, tal como la entendemos, sí te garantizaba hasta este momento que después tú llevabas a tu hijo al centro que quisieras, ¿vale? Podríamos adscribirla a un centro público, pero esto no nos resuelve el problema. El problema es que mientras no hagamos una oferta adecuada en esa edad y después en las siguientes, evidentemente, en centros públicos, los padres van a ir derivados hacia los concertados. Y, por supuesto, eso a medio plazo lo que va a determinar es que el crecimiento de la concertada, que no nos olvidemos, está dirigida por una empresa, es un negocio como otro cualquiera, ¿no? El peso de la concertada va a ir ganando terreno, en detrimento siempre del servicio público. Para nosotros este es el gran problema en esto y en las etapas siguientes, ¿no? Quiere decir que podemos ir más arriba. Mientras un concertado pueda darte clase desde ahora 1 año, pueda tener a tu hijo desde 1 año hasta los 18 o 19 que salga de él, siempre tendrá más posibilidades y más opciones que uno público, porque los que somos padres sabemos que en un determinado momento te da miedo cambiar al chico al instituto, te da miedo cambiarle de centro, te da miedo. A los concertados no hay miedo, pero ya no es que no haya miedo, es que además les permiten seleccionar con eso. Por ejemplo, si eres antiguo alumno del centro, o sea, si la familia es antigua alumna del centro, los de abajo tienen prioridad. Oiga, esto pues no sé si es lo más correcto, ¿no? ¿Esos complementos que tiene la concertada no la tienen también los públicos o no se les podría aplicar? No. En los centros, además es que no querríamos. Quiero decir, yo no quiero que en un centro público se seleccionen a los alumnos. Yo lo que quiero es que en un centro público esté representada la sociedad. Y la sociedad es plural, es diversa y tiene gente de todos los estratos, tipos, condiciones, razas, etcétera. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues lo que estamos haciendo es que los centros concertados, con esos criterios, preseleccionan gente y al final a los centros públicos pues le queda o los que estamos muy concienciados o los que no tienen otra salida, ¿no? La zona de adscripción única que se inventó hace unos cuantos años ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Las familias que tienen opciones de traer a su hijo desde Carvajosa, desde Navahonda, o mandarle desde el barrio del oeste al barrio Garrido, porque tienen posibilidades económicas, coche y disponibilidad de tiempo, seleccionan centro.
el padre que tiene que entrar a trabajar a las 6:30, a las 7 de la mañana, el padre, la madre, la familia, cuyos progenitores entran a trabajar a las 6 o las 7 de la mañana, no tienen opciones de llevarle a las 9 a la otra esquina de la ciudad. ¿Qué hacen? Pues matricularlos en el centro más cercano. Al final generamos centros en los que la presencia de una determinada condición económica o social está más representada que otras. Si queréis, utilizamos la palabra tabú. Acabamos haciendo guetos. Uh-huh. Uno tiene la sensación de que cuando en algún tipo de reflexión en voz alta, de manifestación, de lucha por derechos, uno observa pancartas, pues eso, a la salida de cualquier colegio, de que la educación pública está en peligro, por el feedback que nos dan algunos de los oyentes. Bueno, es normal, también es como los políticos, ¿no? La exageración como base para provocar, pues eso, una sensación de lucha. A lo mejor no estamos tan lejos de pensar en que, no sé en qué peligro o en qué rango de peligro, pero a los datos nos remitimos, ¿no? Uh-huh, eso es. Si cualquier salmantino que en sus paseos por esta preciosa ciudad vaya pasando por antiguos colegios públicos, ve que, aparte de unos cuantos en riesgo, podríamos citarlos, ¿por qué no? ¿No? Hay bastantes desaparecidos. Los centros públicos se han ido cerrando. Ahora tenemos un excepcional local de participación ciudadana, Luis Vives. ¿Qué era? Un colegio público. Uh-huh. Los colegios públicos han ido cerrando. ¿No ha sucedido lo mismo con los concertados? El Nicolás Rodríguez Aniceto, pues ahora mismo tiene muy poquitos alumnos. El Alfonso X el Sabio tiene muy poquitos alumnos. En fin, podríamos citar unos cuantos que están en verdadero riesgo. ¿No sucede lo mismo, repito, en los concertados? Solución, sin varitas mágicas, pero uh-huh. Solución desde vuestra, sobre todo, la experiencia. Pues la cuestión es muy clara. ¿Sensatez? ¿O buenas intenciones? ¿O defender lo público? Voluntad política. Solo es voluntad política. Solo es tener la voluntad de que la educación concertada vaya al sitio donde salió. La educación concertada surge como subsidiaria de la pública cuando los boomers, entre los que me incluyo, llegamos a centros públicos. Yo cuando soy de pueblo, cuando mis padres me trajeron aquí, no encontramos plaza en un centro público. Nací en el 64, soy del pleno boom. Entonces, claro, no había infraestructura. Subsidiariamente primero se empezó a subvencionar y después de subvencionar se crearon los conciertos, ¿vale? Fue la segunda parte. Todo esto se hizo como subsidiario de la educación pública mientras hubiese ese apretón de mucha gente en pocos centros. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Sobre todo en esta comunidad que lleva gobernada pues mucho tiempo por los mismos planteamientos, ¿no? Lo que se ha hecho es potenciar esa pública, eliminar esa subsidiariedad, ir recortando en inversión en el centro público, en profesorado en el centro público, en recursos en el centro público. Resultado, al final derivamos a todos los ciudadanos hacia la concertada. Y no porque sea mejor, que no se equivoque nadie. El profesorado de la educación pública es un profesorado que ha pasado por un riguroso proceso de selección basado en el mérito, la capacidad y la igualdad de acceso. Por tanto, el profesorado de la educación pública, y en Castilla y León lo ha demostrado, es un profesorado preparado, competente, con capacidad de trabajo, con amor propio. Pero resulta que no está apoyado por las instituciones. Ya ven lo larga que ha sido esa E. Pero, pues, padre, educador de pueblo y responsable de CSI, presidente Federico Martín, gracias por ponernos encima de la mesa la situación, sin grandes adornos, sino con una realidad que además ocupa y preocupa a muchos. Federico, muchas gracias. Gracias por preocuparos un poco por la situación social, que al fin y al cabo creo que es una responsabilidad de todos hacer de esto, de esta ciudad, de este país, de esta comunidad,
una comunidad en la que todos podamos vivir mucho más a gusto y con muchos más servicios.